En 1975 fue cerrada la iglesia de Santo Domingo, ya que se habían detectado pequeños derrumbamientos parciales. Más de 4 décadas ha tardado en remodelarse esta iglesia. La Casa Vélez, en la plaza de Ammazas, es uno de los pocos edificios salvados por la Comisión de Patrimonio de aquellos años. Se hablaba también de conservar el Camarín de Jesús como joya espiritual, pero pasarían 3 décadas y media para que se hiciera realidad este sueño acariciado por los cofrades. Otro de los edificios que se derribaron fue el que albergó antiguamente Correos, erigido sobre las antiguas carnicerías en la plaza de San Francisco. Es curioso resaltar que en su interior había un escudo de piedra de la República que fue el único que sobrevivió al franquismo. El nuevo edificio, situado en Los Jardinillos, antigua Plaza Queipo de Llano, se inaugura el 5 de abril de este mismo año. El mismo día se inaugura el nuevo edificio del Gobierno Civil en lo que ya era el centro neurálgico de Jaén. Además de los servicios administrativos, también albergaba la Comisaría de Policía Nacional y la delegación del Instituto de Asistencia Social. Bueno, era un edificio muy de estilo colonial, como se hacía entonces, donde gran parte del edificio era las dependencias del gobernador civil y de su familia, ¿no? Que como entonces los gobernadores civiles eran gente perteneciente a determinadas entidades religiosas, eran gente con muchos hijos, ¿no? Y entonces la sede del gobierno civil, lo que son las dependencias pertenecientes al gobernador civil y su familia, son muchas habitaciones y muchas dependencias. Pero es un edificio muy colonial que tiene dificultades para ser un organismo administrativo. Calderón Hostos tenía ganas de que, y se propuso el objetivo de que los grandes centros dependientes del Estado pues tenía que tener su presencia. Se preocupó de la instalación del diario Jaén y también quiso hacer un gobierno civil que fuera distinto a la Diputación, al edificio de la Diputación Provincial. También dieron comienzo las obras del nuevo colegio universitario, que tenía que estar abierto para el curso 76-77, pero tardaron 2 años más de lo planeado. El presupuesto del ayuntamiento era de 220 millones de pesetas. La ciudad tenía más de 83.000 habitantes. Yo cuando llegué me dieron cultura y yo tenía un presupuesto de 175.000 pesetas anuales, pero era ese presupuesto, ese dinero iba única y exclusivamente destinado a la conservación de los monumentos, por ejemplo, monumentos de la batalla, el de Bernabé Soriano, es decir, que no había posibilidad, no se hacía nada en esos momentos. Primavera de 1975. Cuando la estructura política del PSOE aún no existía, tuvo lugar una reunión en la casa de Javier Aguirre, uno de los profesores del colegio universitario, situada en la calle Fuente de Don Diego, cuyo objetivo básico era ver si ese grupo de profesores y algún alumno del colegio universitario sintonizaba con las ideas socialistas y poder fundar la agrupación a nivel local, ya que se trataba de un grupo mínimo. Un grupo de profesores de la universidad pedimos la entrada en el PSOE a través de Granada, que en aquella época se había hecho un grupo de tradición marxista. Es decir, lo interesante del tema es que nosotros llegamos al PSOE con un posicionamiento marxista, y porque entendíamos que el Partido Comunista, era un debate intelectual que existía dentro del marxismo, que el Partido Comunista tenía demasiado rígida la interpretación del marxismo. Lo importante era la conexión con los órganos de dirección, o sea que no es ya la afiliación, porque la afiliación dice poco. Puede ser haber un grupo de 20 personas que se sientan socialistas, pero si no tienen una adscripción y una dirección que dirija sus acciones, pues no se nota, porque el padre de Cándido Méndez padre era socialista casi desde que nació, y vivió en Jaén pues prácticamente desde que terminó la guerra, y era socialista, se seguía sintiendo socialista, pero claro, no tenía ninguna trascendencia porque no existe organización.
tú notas que un partido existe cuando está organizado. En aquella reunión estuvieron presentes, entre otros, además de Javier Aguirre, Arturo Ruiz, Margarita Sainz, Manuel Molinos, Concha Caballero, Pilar García Márquez, Diego Vadillos, padre e hijo, y Cándido Méndez, padre. Cándido Méndez, hijo, se encontraba en la mili, pero estuvo al corriente de todo lo que sucedió. Cuando regreso a Jaén, pues me encuentro en una situación en la que tengo dificultades para entrar en mi partido y a viejos militantes como mi padre, pues pretendían mantenerlos apartados. Y entonces, bueno, hay un grupo de gente que están en torno a la universidad que están en el Partido Socialista. El documento del paso del PC al PSOE se firmó en otra reunión que se celebró en mayo con la presencia de Guillermo Galeote, Margarita Sainz, Felipe Alcaraz y Arturo Ruiz. Supuestamente el Partido Socialista facilitaba, el tema es muy ingenuo porque el Partido Socialista ya estaba de alguna forma planteándose en algunos sectores el abandono del marxismo, pero para nosotros era una especie de espacio donde se podía debatir el marxismo a niveles mucho más libres que dentro del Partido Comunista. El PSOE nos parecía, yo creo que en aquellos momentos, digamos, la fuerza progresista, de cambio, de corte marxista, eso sí, porque sí tenemos una, digamos, esto era pues, es una actitud muy de intelectual, ¿no? La creencia de que solamente un pensamiento como el del marxismo era realmente el que podía, ¿no?, llevar a cabo este paso. Pocos días después, Javier Aguirre asistió en Sevilla, en la librería Antonio Machado, a una reunión con Alfonso Guerra, que precisamente era el dueño de aquella librería. Este encuentro precipitó un proceso que condujo a la salida del PSOE de gran parte del grupo universitario. Javier expuso lo que era el pensamiento de la gente de Jaén, del grupo del Partido Socialista en Jaén, de la Federación de Jaén, y la verdad es que yo creo que fueron muy cuidadosos de no decirle que eso no tenía futuro en el Partido Socialista, que nosotros íbamos en una línea que no era por donde se iba a mover el Partido Socialista, pero le aceptaron, es verdad, los planteamientos que él hizo. Pero cuando Javier volvió de la reunión de Sevilla, vino diciéndonos que la perspectiva de lo que nosotros pretendíamos, que era una marxistización y un posicionamiento hacia la izquierda del Partido Socialista, que desde luego los tiros no iban en ese aspecto. Pero luego, cuando efectivamente ya se iba acercando el momento y el PSOE fue lógicamente girando y colocándose en una posición que era políticamente más factible, que era, claro, la de una postura más hacia lo que reconocemos como socialdemocracia, pues entonces sí que hubo ahí, digamos una espantada, ¿no? En el mes de junio se celebra un encuentro con los nuevos miembros socialistas sacados del colegio universitario, tanto profesores como estudiantes. El mismo Alcaraz dio un discurso donde se manifestaban las inquietudes de un grupo de socialistas. En esa reunión de Galeote hay una frase, la recordaré toda mi vida, ¿no?, que es la siguiente de Felipe Alcaraz. Se empieza a debatir y empieza a salir que se van a ir al Partido Comunista. Esa es la de la ruptura. Y entonces Felipe utiliza la siguiente frase: si no nos vamos al Partido Comunista, digamos, la literalidad es la siguiente, no esta, exactamente. Hace una reflexión y dice: vamos a perder el carro de la historia. Que yo algunas veces, que me han tenido con él la amistad, algunas veces con un poquito de sorna le he dicho: hola Felipe, auriga de la historia, ¿sabes? Felipe encabeza, por decirlo así, el momento de salida del Partido Socialista hacia el Partido Comunista, y de nuevo en la casa de Javier Aguirre tenemos la reunión en la que Felipe propone, en nombre de un grupo de los que estamos allí, que nuestra salida de la Federación Socialista y pedir la entrada en el Partido Comunista. Una parte del grupo universitario fue cambiando sus posiciones tanto por el distanciamiento teórico del Partido Socialista como por la exigencia de un mayor activismo político
en los últimos días del franquismo. Nosotros éramos un PSOE que nos definíamos como marxistas, claramente marxistas, y no encontramos referencia a nivel nacional, ¿no? Y por eso en el 75 pues, se da el paso de abandonar colectivamente la organización y pasarnos en bloque al PC. No era todo tan transparente, entre la clandestinidad, etcétera, pues siempre había quien hacía los contactos, quien hablaba con uno y con otro. Yo recuerdo que de la noche a la mañana, pues alguien dice, nada, que nos vamos y que nos pasamos al PC, pero aquello fue todo visto y no visto, porque casi antes de entrar nosotros prácticamente ya se estaba anunciando a bombo y platillo por la famosa Red Pirenaica, ¿no? Como un gran acontecimiento de que todo, claro, era todo un grupo, aunque fuera pequeño, pero era un grupo, Cerrado llamaba un grupo pionero, ¿no? De PSOE en Jaén, había abandonado el PSOE y se había ido. Esto, claro, era, bueno, como un triunfo extraordinario, ¿no? Felipe Alcaraz dio un discurso de los que él daba, se lo preparó muy bien, y dice, vamos a perder el carro de la historia. Y el carro de la historia es apuntarse al PC, porque el PSOE no sirve para nada, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. El recién creado Grupo Socialista se cinde, pero no todos se fueron al Partido Comunista. En esa reunión, que también había otros profesores que acababan de entrar hacía poco en el Partido Socialista, ellos, como Cándido, plantearon que ellos continuaban en el Partido Socialista, que no iban a seguir la línea que nosotros habíamos planteado de salir del Partido Socialista y pedir la entrada en el Partido Comunista. Pero digamos que la mayor parte de los estudiantes que estaban allí presentes y un grupo importante de profesores, quiero recordar que éramos 5 o 4 profesores, 4, Pedro Galera, Javier Aguirre, Felipe Alcaraz y yo, pedimos la salida del Partido Socialista y pedimos la entrada en el Partido Comunista. Su existencia había sido muy efímera, ya que esta agrupación, formada entre otros por Felipe Alcaraz, Pedro Galera, Arturo Ruiz, Pilar García Márquez, Concha Caballero o Manuel Molinos, pasó a integrar las filas del Partido Comunista. Entonces se quedaron 3 o 4 en el PSOE. Diego de Dios padre, Diego de Dios hijo, una profesora de anatomía, de medicina, que se hacía primero aquí en Jaén, en el Colegio Universitario, se llamaba Margarita Sainz de Aja y Cándido Méndez Rodríguez. Son los 4 que se quedaron en el PSOE, todos los demás se fueron al PC. Junio de 1975. Arturo Ruiz, Felipe Alcaraz y Javier Aguirre, profesores del Colegio Universitario, visitaron a Rosario Ramírez en su domicilio para que les facilitara el acceso al PC. Cuando Rosario les abrió la puerta, pensó que eran policías y se negó a darles ninguna información. Estaba lloviendo, íbamos con unas gabardinas, como se llevaban en aquella época, muy grandes. Dábamos una pinta de policía seguramente tremendo, porque además no teníamos pinta de obreros, éramos profesores con nuestras enormes gabardinas. Llamamos a la puerta y salió Rosario, no estaba Cayetano. Y nos dijo que queríamos, y le dijimos, bueno, esto que te vamos a plantear es una cosa muy extraña, pero es que nosotros queremos entrar en el PC, somos profesores de la universidad, queremos entrar en el PC y creemos que la vía para entrar en el PC pues, es contactar contigo. Y recuerdo que Rosario nos miró estupefacta completamente y dijo, pero nosotros no estamos en el PC. Y dijimos, ¿cómo que no? Si acabáis de salir de la cárcel. Ya, pero nos metieron en la cárcel, pero nosotros no tenemos nada que ver con el PC, ni tenemos nada. No sé, yo creo que os habéis confundido. Esta no es la vía, desde luego, para contactar con el PC, ni mucho menos. Bueno, no recuerdo mucho más de la reunión, pero fue como un jarro de agua, porque salimos de allí diciendo, no hemos equivocado, este no es el camino. El Partido Comunista estaba entonces ya en el Colegio Universitario y ellos en Santa Isabel, en su casa de la calle Sagrado Corazón, más o menos aislados, llevando una vida anónima, él de transportista y ella pues de ama de casa. Y se presentaron a conectar con ellos y desconfiaron cuando vieron a 3 muchachos jóvenes, Alcaraz, Aguirre y Arturo, se cerraron en banda porque creían que eran policías, que venían otra vez a molestarlos, ¿no? Sin embargo, en una reunión posterior con Rosario y Cayetano, este último les dijo, pues nada, si queréis colaborar no hay problema, a trabajar.
y la verdad es que eran unas tardes memorables con tu café con leche que te lo hacía Rosario, algunas pastas o alguna cosa que había comprado expresamente por aquello de que éramos profesores y que íbamos a tomar café a su casa, y las conversaciones eran realmente muy ricas, ¿no? Muy atractivas, y sobre todo estábamos acostumbrados a un debate universitario y para nosotros por lo menos Cayetano y Rosario representaban ese mundo obrero, luchador que de alguna manera admirábamos enormemente, ¿no? Junto a estos tres profesores del colegio universitario, otros compañeros, tanto alumnos como profesores, que constituían un grupo en torno a 20 personas, entre ellos Pedro Galera, Piti Álvarez de Cienfuegos, Pilar García Márquez o Manuel Molinos, deciden abandonar el PSOE e intentar afiliarse al PC. Su ingreso sería algo complicado, ya que tuvo que ser tratado en el Comité Central por ser una federación socialista que pedía el cambio. Nos plantearon que era muy complicado, porque era una decisión que no podía tomar directamente Granada, porque era una federación, prácticamente una federación del PSOE, la que cambiaba del Partido Socialista al Partido Comunista, y que por lo tanto el tema tenía que pasar al Comité Central, tenía que ser visto por el Comité Central del Partido Comunista, pero que al final en el Comité Central del Partido Comunista Dolores Ibarruri había dicho que era importante que Jaén recuperara el tema de la militancia comunista, que había caído muy mal o había tenido una caída muy fuerte en la etapa de los años 70, y que lo otro se podría hablar con el PSOE algún día, pero que había que darnos que además éramos un grupo de la universidad y que podía ser también una renovación del Partido Comunista en Jaén con la llegada nuestra. Entonces nos llegaba uno y decía, oye, yo quiero apuntarme al partido. Ese modelo no existía, ¿no? Había que hacer la solicitud y había que tal, todo por las vías de la clandestinidad, a través de terceros, a través de cuartos. Alumnos y profesores fueron divididos en células diferentes. Empezamos a funcionar por células y las células ya impedían, además el propio sistema de clandestinidad del PC impedía que pudiéramos funcionar con esa idea de demostrarnos públicamente quiénes éramos los del PC. La clandestinidad funcionaba verdaderamente como una máquina, ¿no?, en aquella época. La primera reunión de la célula de los profesores tuvo lugar en Peligros, Granada, en septiembre de 1975, donde fueron recibidos por Joaquín Bosque, compañero de carrera de Arturo Ruiz, y José Guardia, obrero de la construcción de Maracena. Hubo un cambio, ya que el grupo de Jaén, que estaba dirigido desde Granada, pasa a depender de Córdoba. Cerca de una casa que tenía Felipe Alcaraz en Peligros, porque Felipe, cuando estuvo trabajando en Butano, que estaba a la salida de Granada hacia Jaén, se compró una casa en Peligros, y era una casa de estas que tenía un patio en la parte de atrás, y allí tuvimos la reunión. Había siempre mucho miedo y por fuerza tenían que ser siempre grupos muy minúsculos. Ahora, había efectivamente una predisposición enorme, una masa que estaba dispuesta, ¿no? 14 de junio, Pedro Morales sustituye a José Chamorro en la dirección del diario Jaén. 15 meses después, Manuel Ruiz de Adana es nombrado redactor jefe de dicho diario. Este periódico pertenecía a la cadena de prensa del movimiento, en cuyo seno había nacido en 1941, lo que ofrecía muy poco espacio para la información real de la política de la ciudad en aquella época. Tampoco el diario Ideal era excesivamente objetivo, pertenecía a la Conferencia Episcopal. Compromiso había ya alguno, pero tampoco tan manifiesto. La prensa del movimiento tenía su leitmotiv, funcionaba como una cadena y estaba muy orientada, lógicamente, y no se podía pasar nada. El aperturismo en la prensa llamada del movimiento en Jaén se produjo ya tras la muerte de Franco, tanto en Ideal como en Hoja del Lunes, donde yo colaboraba entonces. Pues yo creo que ahí teníamos una distinta manera de ver las cosas. En Ideal publicamos cosas que era impensable que se pudieran publicar en otros medios. Por ejemplo, nos llegaban pues, notas de eso, del Colegio de Doctores y Licenciados, de grupos colectivos de izquierda, y se publicaba, prácticamente se publicaba todo.
aunque entre los periodistas había algunos comprometidos con la izquierda como Ignacio Quesada Menduiña o Fernando Arévalo. Indago en Jaén y acabo conociendo al que luego fue nuestro secretario general, un periodista del Ideal, Ignacio Quesada Menduiña, y a partir de ahí empezamos a concretar un pequeño núcleo. No éramos demasiada gente. 17 de junio. Da comienzo unas nuevas elecciones sindicales. En algunos casos llegaron a votar el 90% de los trabajadores. Los sindicatos históricos, UGT y CNT, ilegales en aquellos tiempos, se niegan a participar, aunque todavía tenían poca representación entre los trabajadores. El sindicato vertical es único, pero dentro de este había ciertos infiltrados. No hay infiltración, es uso del sindicato vertical. Es decir, para Comisiones Obreras, ten en cuenta una cosa, un paréntesis, UGT en esas elecciones, a nivel confederal, a nivel nacional, plantea la abstención y dice que aquellos que participamos en las elecciones sindicales hacen el juego al régimen. Comisiones Obreras, desde que empiezan las elecciones sindicales a usarlas en torno a después de las huelgas mineras del 62 de Asturias, lo que plantea no es infiltrarse, porque infiltrarse tiene un concepto negativo, es decir, una infiltración es aquella persona que se mete, nadie sabe de qué es, va de clandestino y entonces intenta destruir el sindicato desde dentro como si fuera caballo de Troya. Eso no es así. La gente que se presenta a las candidaturas de Comisiones Obreras, lo primero que se les plantea es que tienen que dar la cara, es decir, son gente que tiene que ir a representar a sus compañeros. En las empresas había elecciones sindicales, como hoy. Lo que pasa es que solamente se podían presentar los del sindicato oficial. Entonces, fulano de tal, dentro del sindicato, se presenta fulano, fulano y fulano, que eran franquistas, eran del aparato del sindicato. Bueno, pues como Comisiones se había infiltrado ahí, se presentaban esos tres, y luego había otros dos, que eran también del sindicato, que toda la gente sabía quiénes eran, pero que se habían infiltrado y que nadie podía decir que no eran del sindicato, y ganaban las elecciones. Era una diferencia estratégica que había con Comisiones Obreras. Con Comisiones Obreras, y sobre todo la diferencia era una diferencia estratégica con el Partido Comunista, que era el que marcaba la estrategia. Y en ese sentido, ellos practicaban lo que se llamaba el entrismo en el sindicato vertical, y nosotros siempre nos opusimos a participar en cualquiera de las instancias del régimen. Comisiones Obreras, de inspiración comunista, y la Unión Sindical Obrera, USO, con raíces católicas, intentan copar todos los cargos electivos de base dentro del sindicato franquista. Ese era la única vía de participación que tenían los trabajadores. A través de ese sindicato había elecciones que eran falsas porque solamente había ese sindicato. Los Comisiones Obreras nació infiltrándose los comunistas en ese sindicato y ganando elecciones, y a quienes nombraban, a quien se elegía, resulta que de los que presentaban las elecciones, los más eficientes eran los de comisiones, de ahí viene el nombre y eran los elegidos. Y al final terminaban minados. Todos los resquicios legales del régimen estaban minados por los comunistas, porque eran muchos y porque eran muy eficientes, y porque el Partido Comunista supo adecuarse muy bien a la clandestinidad. Costó mucho trabajo, muchas muertes, muchos presos, pero el Partido Comunista era un maestro en infiltrarse en los resquicios legales. Pero muchos de estos sindicalistas de Comisiones Obreras tan solo querían variar el rumbo de las condiciones sociales. ¿Quién eran esos que se habían infiltrado? Pues muchos eran comunistas, muchos eran del Partido Comunista al mismo tiempo que de Comisiones, pero otros no, otros eran simplemente tíos luchadores que daban la cara por sus compañeros y que tenían un gran prestigio, y que dentro de la fábrica, cuando decían quién se presenta, decían me presento yo, y arramblaba con los votos de los demás, pero simplemente porque se había caracterizado por ayudar, por ser solidario, por ser luchador, por ser un tío de prestigio. Comisiones Obreras, en los sindicatos verticales, ya se metió a trabajar y sus miembros presentaban candidaturas para ser delegados en los sindicatos verticales, es decir, los sindicatos de Franco, ¿no? Es decir, para trabajar y defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Pero en Jaén Capital son pocos los delegados sindicales que se consiguen. La dura represión sufrida en tierras jiennenses, la escasa industrialización de la provincia y la carencia de grandes empresas son las causas por las que, hasta después de la muerte del dictador, no se active la movilización obrera en Jaén. Solamente sanidad y administración pública, y gente muy aislada
en Alcázar y en Cuétara. Los primeros delegados que aparecen, que son mujeres, la mayoría son de Cuétara. Y esas elecciones, digamos, son las últimas del franquismo, porque a partir de ahí luego ya viene la transición, luego ya vienen las elecciones generales y ya las primeras elecciones, entre comillas, democráticas. Pero son muy pocos delegados. Es decir, aquí, por ejemplo, no se obtiene ninguna presidencia de la UTT, de la Unión de Trabajadores Técnicos, que era la suma de todas las secciones sociales de todos los sindicatos provinciales. Casi todos los miembros de comisiones obreras, en su etapa inicial de Jaén, son miembros del PC o de partidos de extrema izquierda. Comienzan a reunirse de forma esporádica en bares o en sus casas. La estructura sindical quedó ocupada, en parte, por una organización ilegal, creando una excesión entre las bases y los altos directivos en algunas empresas. Pero todavía existía una debilidad sindical en la ciudad. Comienzan pequeños núcleos de comisiones obreras a organizarse, pero alejados de otra estructura más consolidada como la de Santana en Linares y todavía muy lejana a la ciudadanía en general. Los sindicatos tampoco tienen una fuerza real. UGT y comisiones obreras tienen más peso en Linares, pero Linares no es Jaén y por lo tanto tampoco lo vemos moverse en nuestro entorno. 20 de junio, José Solís, hermano de Domingo, es nombrado ministro secretario general del movimiento, cartera que había ostentado entre 1957 y 1969 y a la que tuvo que volver por el fallecimiento en accidente de automóvil de su predecesor, Herrero Tejedor. Pronto se situará dentro de un aperturismo muy sui generis. José Solís se le decía la sonrisa del régimen, ¿no? Porque era al menos de los más accesibles de los ministros de Franco, era una persona accesible. Y su hermano Domingo pues tenía el poder financiero y el poder cooperativo en la provincia, ¿no? 29 de julio, ante el requerimiento de José Solís en el nuevo ministerio, Pascual Calderón Hostos debe dejar el gobierno civil para pasar al cargo de delegado nacional de provincias. Toma posesión como nuevo gobernador civil, último del franquismo, y presidente provincial del movimiento Enrique Martínez Cañabate, abogado granadino que había ostentado el cargo de gobernador civil en Granada y Las Palmas, además de ser procurador en las Cortes franquistas. Enrique Martínez Cañabate era un hombre del régimen, del Franco, que le tocó ahí hacer una labor de paripé democrático haciendo la lista, pero bueno, era un hombre del régimen anterior. Ese personaje fue un personaje triste y cruel en la historia de nuestra provincia. Ese era muy duro. Su hija la conocí yo, era compañera mía en Granada, Cuca, y estaba afín al Partido Comunista la hija. Digo, madre mía, si se entera tu padre, te excomulga. 18 de agosto. Se hace pública la noticia de que se verá en breve el UHF, o segunda cadena, muy esperada por los televidentes de la ciudad. Lejos de instalarse rápidamente, hay que esperar cerca de 3 años para que los jienenses tengan una segunda cadena. 27 de septiembre. Fusilamientos de 3 militantes del FRAP y 2 de ETA. Franco ejercita el derecho de gracia sobre otros 6 condenados a muerte. El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros del Mercado Común y la ONU pidieron que no se conmutara la pena. Incluso el episcopado español cursó una carta pidiendo clemencia. Hasta el propio Papa Pablo VI suplicó por la salvación de los ajusticiados. No sirvió de nada. Hay que tener en cuenta que en ese momento sabíamos que Franco se iba a morir. Franco estaba cadáver. Lo ocurre que como la mayoría de los dictadores pues prefirió morir matando. Entonces los que estábamos en contra de la pena de muerte en cualquiera de sus formas, pues lógicamente que ello nos parecía una barbaridad. Tras las ejecuciones, numerosas ciudades europeas se manifestaron a las puertas de las embajadas. Incluso la de Lisboa fue asaltada, saqueada y destruida. En la ONU se pidió la expulsión de nuestro país, la ruptura de las relaciones diplomáticas con España de todos sus miembros e incluso el aislamiento comercial y de comunicaciones. 17 países retiran sus embajadores. Franco queda aislado internacionalmente. Porque hubo una relación importantísima de solidaridad con esos
fusilado, etcétera, sino con el pueblo español. Fue terrible, fue algo espeluznante, ¿no? Que se pudiera jugar con la vida de personas, sobre todo teniendo en cuenta que efectivamente habían sido cometidos asesinatos, habían sido personas, pero bueno, en esa época ya los movimientos en contra de la pena de muerte estaban muy extendidos por el mundo y no tenía sentido aquel ajusticiamiento, ¿no? 1 de octubre. Para contrarrestar las protestas exteriores por las penas de muerte llevadas a cabo, se celebran varias manifestaciones patrióticas. En Jaén, el alcalde Antonio Herrera convoca una de ellas en la antigua Plaza de las Batallas para, según decía el bando, manifestar como un solo hombre los patrióticos sentimientos de adhesión al caudillo de España ante los enemigos del país que insultan y atacan. 20.000 personas acuden a esta convocatoria. Previamente se celebra una recepción en el Salón del Trono del Gobierno Civil. ¿Cuánto se ha hablado, ¿no?, de complot incluso y tal, ¿no?, de la inteligencia internacional, el papel que jugó en todo esto? Pero yo creo que cualquier espectador medianamente, como digo, conocedor de la historia de las circunstancias, pues debe saberlo. 2 meses antes, el 5 de agosto, se reciben otra vez innumerables llamadas en el diario Jaén por causa de un avistamiento ovni, esta vez en Jabalcuz. Según testigos, cambiaba de forma y colores, y es que los habitantes del espacio exterior estaban de moda en la época. No sería ni el primero ni el último. Incluso en televisión española había un programa dedicado a fenómenos paranormales presentado por Jiménez del Oso. Lo de Iker Jiménez en estos días no es nuevo. Lo llamativo es la coincidencia del apellido.